¿Cuál es la manera más impresionante en que has visto a alguien arruinarse? Recientemente sucedió un acontecimiento del cual aún se desconoce el desenlace final. La amiga de mi esposa acaba de romper con su ex prometido, debido a que se volvió verbalmente abusivo y fue arrestado por robo. Tuvo un colapso mental y sustrajo una campana de viento del jardín de alguien. Además, acumuló cargos adicionales por agredir a los policías en la comisaría. Fue liberado, tomó algunas pertenencias y luego desapareció, dejando a su expareja con la responsabilidad de vaciar su departamento, ya que el contrato de arrendamiento había expirado. También drenó todas las cuentas bancarias y bloqueó todas las tarjetas de crédito, puesto que él controlaba las finanzas. Afortunadamente, el individuo dejó atrás coleccionables de Pokémon que podían valer decenas de miles de dólares, así que ella decidió llevárselos después de que la convencimos de que sería una buena idea tenerlos como garantía. Aunque no eran los más valiosos y raros de su colección, sí tenían un valor significativo. Se me ha informado que su colección completa está valorada entre 400 y 600 miles de dólares. Su trabajo consiste en comerciar coleccionables y operar en el mercado de valores. Finalmente, lograron volver a conectarse y, por alguna razón, ella le devolvió todo. Todo, dijo que confiaba en él, que le iba a dar un poco de su dinero para que pudiera hacer un depósito en un nuevo lugar, pero tan pronto como recuperó todo, desapareció otra vez. No puedo creer que no lo viera venir. Simplemente no entiendo a algunas personas. Mi hermano conoce a un individuo que cursó la escuela de medicina junto a él. Este joven provenía de una familia acomodada, era de piel clara y había crecido en un pequeño pueblo, ya que sus adinerados padres deseaban mantener un perfil bajo. Nunca tuvo que esforzarse por nada en su vida, y su ingreso a la facultad de medicina fue financiado por la fortuna de sus progenitores. Este tipo de persona, con una experiencia exterior muy limitada, era bastante misógino y racista. Hizo ciertos comentarios en su escuela que le causaron problemas, su comportamiento se volvió aún más reprochable y fue expulsado. Tras ello, decidió actuar a espaldas de sus padres y contrató al abogado de la familia para demandar oficialmente a la escuela, pero el caso fue fácilmente ganado por la institución. Ahora, jamás podrá ingresar a la escuela de medicina y su único título es un bachiller que realmente solo le serviría para avanzar hacia la facultad de medicina. Para colmo de males, fue educado en casa por sus padres y, al haber sido mayormente amable con ellos, no se dieron cuenta de cuán racista era. Su castigo fue ser privado del dinero de sus padres. En apenas 2 meses, pasó de ser un prometedor estudiante de medicina, viviendo en una mansión con una tarjeta de crédito de $20,000 a la que no tenía que hacerle pagos, y realizando viajes internacionales casi cada mes, a lo que mi hermano escuchó de él últimamente, un trabajador de comida rápida con salario mínimo, viviendo con compañeros de cuarto al azar en un barrio poco fiable. Aparentemente, es verdaderamente difícil conseguir un empleo cuando tu única experiencia laboral previa consiste en obtener un título y tu nombre aparece en las noticias por ser un odioso racista. Un escritor de béisbol llegó al periódico donde solía trabajar y estuvo apenas 2 días y medio. Durante ese tiempo, le preguntó a su jefe, un padre felizmente casado y con un recién nacido, si estaba manteniendo relaciones con una de las pasantes, ya que, de lo contrario, deseaba intentar conquistarla, dado que ella evidentemente necesitaba tanto a este desconocido. Utilizó un lenguaje grosero en el palco de prensa, donde se llevaban a cabo transmisiones en vivo a través de ondas reguladas por la FCC en el conservador sur de los Estados Unidos, y se presentó en su primer día de trabajo sin haberse duchado, tras haber estado toda la mañana empezando a desempacar. Esa no fue la forma en que se perjudicó a sí mismo. Después de 2 días y medio, le dijo a su nuevo jefe, «No creo que esto esté funcionando». El nuevo jefe respondió, «¿De verdad, amigo, piensas eso?». Sus nuevos compañeros de trabajo estaban más que felices de ayudarle a empaquetar sus cosas, cargarlas en la camioneta de mudanza y verlo marcharse. Tampoco fue esa la forma en que se perjudicó. 6 semanas después, solicitó un puesto en otro periódico de la misma cadena. Y mencionó al editor deportivo de mi periódico como referencia. Cuando llamaron para preguntar, «¿Qué nos puedes contar sobre este tipo? ¿Por qué solo duró unos días?»,
Créeme, su antiguo jefe se mostró más que complacido de iluminar por completo los hechos sobre este joven de admirable trayectoria. Eso es perjudicarse a sí mismo. Solía ser gerente en una importante cervecería artesanal que se transformó en un pub. Dejé de producir cerveza en ese lugar y lo convirtieron en un restaurante. El gerente general con el que trabajé fue una de las personas más horrendas que he conocido. Encarnaba a la perfección el síndrome del hombre pequeño. Despreciaba las opiniones de los demás. Era perezoso, un sabelotodo, cruel, siempre tenía que superarse a sí mismo. Explicaba las cosas de manera condescendiente y tenía actitudes sexistas. Nunca tomó la iniciativa, jamás. En fin, el establecimiento tenía un problema muy serio de plagas. Recuerdo que en las primeras semanas de entrenamiento, en una mesa había una enorme cucaracha en su comida. El gerente general me obligó a lidiar con el problema. Bueno, está bien, es parte de mi trabajo. Pero se burló de mí cuando le dije que iba a abonar toda su cuenta y comprarles un par de 6 latas. Dijo que nuestros abonos serían demasiado altos. Después de que COVID cerró durante un par de meses, los pestes empeoraron dramáticamente. Realmente, fue algo extremadamente grave. Algunos de nosotros le notificamos sobre la presencia de ratones en el edificio, y él se rió y dijo: ¿creen que esos son malos? Deberían haber visto las enormes ratas que solíamos tener. También suspendió los servicios de control de plagas porque alegaba que ninguna empresa podía venir en los tiempos adecuados. Creo que solo quería mantener nuestros costos bajos. Varios de los otros gerentes y yo comprábamos nuestro propio veneno para plagas y lo utilizábamos en el restaurante. Una vez, entré el día después de haberlo usado y encontré cientos de cucarachas muertas por todas partes, y nosotros limpiamos el restaurante de manera voluntaria. El asqueroso gerente general ya estaba allí esa mañana y ni siquiera reconoció las cucarachas muertas ni nuestro trabajo. Múltiples llamadas al departamento de salud y nunca sucedió nada. No sé cómo, eventualmente, la situación se volvió tan insostenible que cucarachas y ratones corrían durante el horario comercial. Ratones cruzaban el comedor, uno subió por la pierna de un bartender, otro cayó en la freidora, y uno quedó atrapado en el horno de pizza. Y esos son solo algunos ejemplos. Para entonces yo ya había renunciado, y muchos de nosotros escribimos cartas al propietario sobre lo horrible que era este gerente general, pero nuevamente, nunca pasó nada. Finalmente, por algún milagro, el departamento de salud se presentó e hizo algo. Cerró el lugar durante varias semanas, hizo noticias locales, y el propietario finalmente recobró el juicio y despidió al gerente general. Estaba tan feliz de verlo irse y de que su nombre estuviera asociado con la ligera caída del restaurante. Fue triste ver cómo ese lugar se deterioraba de esa manera. Sin embargo, logró recuperarse y sigue en operación. Me he dado cuenta de que me hice un gran daño hace unos años, después de que ocurrió esto. Dejé un empleo estable para una pequeña empresa local, trabajo en soporte técnico. Era agradable poder conducir solo unos minutos para llegar al trabajo. Después de unos 7 meses, comencé a notar despidos. Siendo una empresa pequeña, era extraño y despidieron al CFO. Le pregunté a mi jefe, que era un buen tipo, si mi condición de nuevo empleado era motivo de preocupación. Él me tranquilizó diciéndome que no, y que si nuestro departamento debía despedir a alguien, no sería yo, en un departamento de menos de 12 personas. Me sentí más tranquilo, aunque yo era quien estaba deshabilitando las cuentas. Avancemos a cuando fui un verdadero idiota. Estaba ayudando a uno de los líderes senior con un problema técnico aleatorio. Parecía lo suficientemente amable y accesible. Tal vez mi error fue cerrar la puerta de su oficina y, sin pensar, preguntar: ¿qué diablos está sucediendo aquí? Él me respondió de una manera incierta, como si no supiera a qué me refería, y de manera nerviosa me indicó que no me preocupara. Bien, está bien, hasta luego. Una semana después, fui llamado a recursos humanos junto con mi jefe, el CIO y la chica que me había integrado a la empresa. El CIO inició la reunión diciendo que no sería buena. Procedió a informarme que sería despedido de la compañía. Impactado, miré a mi jefe, quien bajó la mirada. Mi única respuesta fue: dejé un empleo estable y acabo de llegar. Ellos trataron la situación con respeto. El CIO incluso ofreció una disculpa personal, mencionando que si lo hubiera sabido, habría actuado de otra manera.
Dijo que podía utilizar las próximas 2 semanas para buscar un nuevo empleo y que no era necesario que volviera. Podría completar esas 2 semanas desde casa. Conduje a casa y llamé a mi esposa. Luego contacté a mi anterior empleo y me dijeron que, por supuesto, podían reintegrarme. Así que no fue un gran problema. Avanzando hasta principios de este año, comprendí que todo tenía sentido. Ese líder a quien cerré la puerta y algo lo acorralé en su oficina fue quien gestionó mi despido. Después de unos meses, la empresa local fue adquirida por una compañía matriz japonesa por más de 200 millones. Noté en LinkedIn que ese líder es ahora SVP. La moraleja de la historia es tener cuidado con la sinceridad que se utiliza al tratar con personas en roles de liderazgo. Además, a ese tipo, simplemente, que le den fin. Mi ahora ex-suegra, la persona más horrible que he conocido en mi vida, heredó alrededor de $500.000 hace unos 15 años. Luego, se jubiló en sus 40 simplemente porque le dio la gana. Tengan en cuenta que, no tenía ahorros, la herencia era el único dinero que poseía. Había vivido de un sueldo a otro antes de recibir esa fortuna. No estaba casada, así que no contaba con el ingreso futuro de pensión de un esposo como respaldo. Antes de su jubilación en sus aún 40s, había trabajado en un empleo relativamente mal remunerado que no contribuía a la seguridad social, por lo que no tendría derecho a ella al llegar a los 65 años. Era y sigue siendo una consumidora impulsiva, engreída y una sociópata adicta a los opioides y al Xanax, que obtenía mediante médicos compasivos. Esos medicamentos debieron costarle una fortuna. La había visto consumir varios a la vez. Cuando heredó los $500.000, mi entonces esposo le repetía que, dado que era la mayor cantidad de dinero que tendría en su vida, debía ser extremadamente cautelosa con sus gastos. Debía consultar con un asesor financiero, buscar ayuda para su adicción a los medicamentos, etc. Tuvo esta conversación con ella en múltiples ocasiones, pero ella lo desestimó, ya que aparentemente sabía más que él. Avancemos a alrededor de 2011, gastó todo su patrimonio. Completamente desaparecido en apenas 3 años. No invirtió ni ahorró nada. Compró una casa que vendió a un precio considerablemente inferior 2 años después. Simplemente dilapidó el dinero en tonterías y, por supuesto, en montones y montones de medicamentos para su adicción. Ahora es 2024. Vive en un apartamento deteriorado en una zona poco recomendable de la ciudad. Recibe un escaso ingreso y un subsidio de alquiler del Estado. Sin automóvil, sin amigos, sin familia, mi exprimo apenas le habla y vive en otro estado. Su salud es precaria, sin duda en parte debido a su adicción a los medicamentos. Depende de bancos de alimentos. Odia el mundo, es amarga y, a su juicio, su situación es culpa de los demás. Yo vivo a unos 20 minutos, pero no la he visto ni hablado con ella en años. Es una pena, porque si no me hubiera tratado de manera tan ruin durante todos estos años, tal vez la ayudaría de vez en cuando. Pero no lo haré, en fin. Trabajé con un individuo que se quejaba incesantemente sobre las personas que trabajaban en el área de producción. Le pregunté si alguna vez había salido realmente a hablar con quienes estaban cometiendo errores en el inventario para ver si podía ofrecerles ayuda. Solo se escuchó silencio. Nunca tuvo la intención de intentar resolver su problema, simplemente seguía quejándose sin cesar. De todos modos, unos meses después de que comencé, llamó una mañana de viernes para anunciar que renunciaba y que no volvería más. Aceptó un puesto como gerente de almacén en otro estado sin haberlo visto antes. Ciertamente, volvió a la ciudad aproximadamente 4 meses después. El trabajo resultó ser un fracaso y se dedicaba a preguntar si podría recuperar su antiguo puesto. El jefe, en esencia, le dijo que se fuera, marchó sin contemplaciones y nos dejó en el desamparo. Haremos lo mismo contigo. Tuve 2 socios comerciales en los cuales mi nombre y mi imagen representaban la marca de la empresa. La compañía llevaba mi nombre y yo era quien poseía todas las recetas e ingredientes. Uno se volvió codicioso y convenció al otro, su expareja, con la que mantenía una buena relación, de que ya no me necesitaban, a pesar de que en realidad sí me necesitaban. El contrato estaba en un idioma que no podía leer, ya que nos encontrábamos en un país extranjero. Él dijo, «Oye, ¿no confías en mí? Nunca te traicionaré». Yo era ingenua y joven, así que firmé el documento.
Después de firmar, descubrí que le había cedido mis acciones y perdí mi porcentaje. Así que dejé la empresa y observé cómo las múltiples ubicaciones se desmoronaban, riendo en el proceso. Para competir, fundé con acento agudo mi propia empresa de manera independiente, con un nombre similar, y simplemente llevé conmigo a todos mis clientes existentes. Fue un momento reconfortante. Durante el auge de las .com, el precio de las acciones de mi empleador alcanzaba alturas excepcionales y todos éramos millonarios. En apariencia, la verdadera riqueza solo se concretaba si se ejercían y vendían las opciones sobre acciones. Con el precio de las acciones aumentando diariamente, ejercer y vender sus opciones hoy parecía una desventaja al día siguiente. Esto llevó a las personas a tomar decisiones desafortunadas de todo tipo. Una situación que resalta en mi memoria es la de un compañero de trabajo que adquirió una inmensa propiedad. En lugar de ejercer y vender sus opciones para financiarla completamente, lo cual hubiera sido posible, optó por realizar un pago inicial mínimo y solicitar una hipoteca por el resto. Luego, cada mes, ejercía y vendía solo las opciones suficientes para cubrir el pago mensual, y así llegó el colapso de las .com. Nuestras opciones sobre acciones rápidamente se convirtieron en algo sin valor. Mi compañero de trabajo no tenía dinero para hacer frente a los pagos de la hipoteca y perdió su casa. Una vez me encontraba esperando en el vestíbulo de una sala de reuniones que mi trabajo había reservado para entrevistar a un posible nuevo empleado remoto. Mientras aguardaba, un hombre se presentó y tomó asiento a mi lado, y comenzó a alardear sobre haber conseguido un nuevo trabajo para el cual no estaba calificado, admitiendo haber falseado información en su currículum sobre su educación y experiencia laboral. Hablaba con aires de grandeza, como si fuera un destacado profesional de las finanzas, comentando, a un desconocido en un centro de negocios alrededor de las 10 de la mañana, que se dirigiría de inmediato al club nocturno para celebrar. Adivina a quién estaba allí para entrevistar. Era drásticamente inadecuado, incapaz de explicarme el significado del acrónimo de 3 letras relacionado con el puesto, del cual supuestamente tenía una experiencia de 10 años. Durante la reunión, llamé a una referencia de la que afirmaba haber trabajado, utilizando el número que poseía, no el que él había proporcionado, y allí nunca habían escuchado su nombre. Creía que ya había obtenido el empleo tras algunas entrevistas, pero lamentablemente fui yo quien ejerció el veto. La oferta fue retirada después de que investigáramos su currículum, el cual, de algún modo, no había sido verificado. Si hubiera mantenido la boca cerrada y se hubiera preparado adecuadamente para el trabajo, tal vez habría pasado desapercibido y habría recibido al menos unos cuantos salarios. Trabajé para una de las agencias gubernamentales que todos estiman. Teníamos un contenedor de donaciones en uno de los centros de visitantes que se encontraba vacío una mañana. Además, el dinero en el sistema de honor de la sala de refrigerios para empleados también había desaparecido. Fue un escándalo mayúsculo. 1 o 2 días después, el efectivo, pero no las monedas, del dinero destinado a refrigerios de los empleados en una oficina satelital también se desvaneció. Esto fue suficiente para que nuestra fuerza de seguridad interna comenzara a interrogar a todos los que tenían acceso a cualquiera de los edificios. Bueno, solo había una persona que tenía la llave tanto del contenedor de donaciones como del edificio satelital. Uno era donde trabajaba y el otro se encontraba en el complejo donde alquilaba una vivienda gubernamental. Además, había cámaras alrededor y él era el único de cierto tamaño actualmente empleado. Este individuo era una extraña mezcla de una gran emoción por convertir su trabajo en una carrera y quejándose de que no le pagaba lo suficiente. Al final, desechó su carrera soñada y recibió cargos federales por robo por un valor aproximado de $100 en billetes pequeños. El profesor de educación física fue descubierto teniendo relaciones con una estudiante de 15 años. Fue declarado culpable y sentenciado a una pena de entre 6 y 30 años. Posteriormente, apeló, alegando que un error en el proceso de sentencia le había otorgado más tiempo del que correspondía. Ganó la apelación y se programó una nueva sentencia, pero antes de que esto ocurriera, se reveló que seguía en contacto con la joven, enviándole mensajes a través de un familiar, quien dejaba las cartas en un lugar de recogida para que ella las obtuviera.
Debido a esto, le impusieron una pena aún mayor. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.